24 post-trauma. Drizzt esperó, agazapado defensivamente, no estaba seguro de su situación. La habitación había sacudido violentamente, el Drow no podía imaginar que había causado tal estruendo. Sus pensamientos se dispararon de nuevo al cataclismo que había aplastado la ciudad de Neverwinter, el volcán que le había lanzado derribándolo con su increíble onda expansiva. ¿Era esto, entonces, algún desastre similar, natural o primordial? Drizzt se quedó en las puntas de los pies, escuchando, observando, a sabiendas de que podría tener que saltar lejos en una percepción inminente. Tal vez otro terremoto podría dividir la pared en dos y dejar caer el techo. ¿Sería lo suficientemente rápido como para liberarse del derrumbe? Y tal vez un salto tal y correr raudo le recabaría su libertad más allá de las paredes desmoronadas de Draigokik. Pero entonces, ¿qué? Poco después, el Drow oyó correr fuera de su puerta, y gritos de protesta, seguidos rápidamente por gruñidos y gemidos y el ruido sordo y demasiado familiar de un cuerpo cayendo al duro suelo. Un ataque, susurró, y tan pronto como las palabras se escapó de sus labios que la puerta de su habitación se balanceaba. Drizzt se puso tenso, listo para atacar. Luego se quedó sin aliento, sus pensamientos girando en un remolino confuso. Tanto es así que trató de hablar en un nombre, pero apenas hizo ruido. Maravilloso volver a verte, también, respondió Harlasle con una sonrisa irónica. Te he echado de menos, mi viejo amigo. ¿Qué? ¿Cómo? Farfulló Drizzt. Aparte de todas las implicaciones de este encuentro inesperado, Drizzt había pensado que Harlasle había muerto en Gauntlegrim. La vista de otro empate a un tiempo perdido hace mucho tiempo, lo abrumó y él simplemente no pudo contener su alivio. Saltó al otro lado de Harlasle y le envolvió en un gran abrazo. Ambergris, explicó Harlasle. Ella sola se escapó del castillo de Draigokik, y ella me guió de nuevo a este lugar. Pero moriste en Gauntlegrim. Lo hice. Harlasle dio un paso atrás y miró a sus brazos y el torso. Me temo que tengo que estar en desacuerdo. Ahora Drizzt lo miró con recelo. Este es un truco de Draigokik. La risa de Harlasle lo interrumpió. Mi suspicaz amigo, está tranquilo. Recuerda el día de tu huida de Menzoberranzan todas esas décadas atrás, después de que tú y Catibrie dejarais caer una estalactita por el techo de la capilla de la casa Baenre. No os mostré a continuación, que soy un amigo lleno de sorpresas. Te diré todo acerca de los acontecimientos de Gauntlegrim y más allá, pero en otro momento. Por ahora, vamos a salir de este lugar. Drizzt reflexionó que durante unos instantes y luego supo que se trataba en realidad de Harlasle, el Harlasle real y vivo, que venía a rescatarle. ¿El terremoto? ¿Lo hiciste? Lo verás, muy pronto, prometió Harlasle. Pero aquí. Él sacó una bolsa de su cinturón y la volcó, y todo tipo de artículos, un arco y un carcaj, un par de cimitarras y una correa para sujetarlas, las botas, una camisa de mithril, un colgante de unicornio, un par brazales mágicos se cayeron de allí, aunque pocos de aquellos podrían haber cabido incluso en la pequeña bolsa del cinturón de no haber estado poderosamente encantada. Creo que esto es todo tu equipo, pero muchos de mis compañeros están buscando en caso de que hayamos perdido algo. Drizzt miró la pila con incredulidad, pero supo con solo esa mirada superficial, por supuesto, que algo estaba realmente perdido. Y aquí está, dijo Harlasle, y Drizzt chascó su mirada hacia arriba, para ver al mercenario Drow sujetando el anillo formado de rubí puro que Drizzt había tomado del hechicero Sorlarrin. ¿Sabes qué es esto? Una chuchería de mago, esperaría. Harlasle asintió. Y no de pequeña potencia. Manténla segura. Él se la lanzó a Drizzt, que la cogió y se la puso en el dedo. Y esto, añadió Harlasle, y cuando Drizzt miró hacia arriba, el mercenario sonriente sostuvo aquello que él quería por encima de todo, la estatuilla de ónice de Genwibar. Se la entregó a las manos temblorosas de Drizzt. Ella es libre ahora, explicó Harlasle. El cautiverio de Draigokik sobre ella en este plano ya no existe, y ella descansa cómodamente en su casa astral, recuperándose, y en espera de tu llamada. Drizzt sintió que sus rodillas se debilitaban bajo de él, y se tambaleó hacia atrás y cayó en una silla,
completamente abrumado. Gracias, musitó él, una y otra vez. No hemos terminado, explicó Harlasle. Tenemos que irnos de este lugar. Efren. Drist empezó a responder. Nuestra próxima parada, le aseguró Harlasle, acariciando una bolsa en la otra cadera, una similar a la que había tenido las posesiones de Drist. Reúne tu equipo y ven. Vístete a medida que avanzamos y estate preparado para la batalla. La lucha aún podría no haber sido manifiestamente ganada. Por el momento el par alcanzó la habitación de Efren, que estaba custodiada ahora por guerreros Bregan de Aerte. Drist tenía su arco en la mano, y todo su equipo de nuevo en su lugar. Fue todo lo que pudo conseguir para resistirse a soplar el silbato para llamar a Andar. Tan malamente deseaba ver a su corcel unicornio, una vez más. Un sentido de normalidad saltó en su corazón y mente, y sin embargo, al mismo tiempo, todo parecía aún más extraño ahora. ¿Cómo conocer los caminos que conducían a un lugar donde habías vivido una vez, solo para descubrir que no era ya tu hogar? Solo que no estaba seguro. Más que nada, quería traer a Genwibar, quería encontrar la constancia de su pelaje grueso y musculoso flanco, pero sabía que no debía. Recordó la última vez que la había visto, tan demacrada y que parecía cerca de la muerte, y decidió que iba a dejar pasar 10 días, o incluso más, antes de que él la llamara. Levantó la vista al oír el sonido de un choque, y vio los pertrechos de Efren que yacían en el suelo ante el brujo Tiefling obviamente sorprendido. ¿Has matado a Draigo Kik?, preguntó Efren sin aliento. ¿Te gustaría eso?, respondió Harlasle. Efren lo miró con curiosidad por un momento, luego admitió, no. La sonrisa y el guiño de Harlasle cogieron por sorpresa a Drist, haciéndole sospechar que la pregunta del Drow podría haber sido algún tipo de prueba. Lo dejó ir, sin embargo, ya que, obviamente, tenían mucho más que hacer. Y, en efecto, Harlasle los llevó de inmediato, de regreso por donde había venido, y pronto entraron en el gran hall de entrada. Drist y Efren solo podían mirar con incredulidad a la nueva adición de una torre de adamantina, erigida en medio del desmoronado piso y la pared como si un gigante hubiera arrojado como una lanza en la estructura. Bien hallado de nuevo, elfo, rugió el enano Atrogate, saltando a saludar correctamente a Drist. Caíste en el pozo, en Gauntlegrim, dijo Drist. Ambos. Sí, y me tomó todo un año en volver a cultivar mi barba, condenada bestia de fuego, buajajaja. Respondió Atrogate. Preveo muchas noches alrededor de la chimenea, con bebida en la mano, dijo Harlasle. Pero eso es para otro mundo, no este. Él ondeó su brazo hacia la puerta de la torre abierta. Atrogate os mostrará la puerta. ¿Puerta?, preguntó Efren. Para Luskan, explicó Harlasle, y empujó a Drist y Efren adelante. Mantente a su lado, le indicó a Atrogate. Iré dentro de poco. Solo si el elfo le habla muy bien de mí a esa preciosa joven Ambarkris, dijo Atrogate, y arrojó un guiño exagerado a Drist. Abrumado de nuevo, o aún, en realidad Drist solo pudo asentir tontamente y seguir adelante. Él puso su mano en su propia bolsa del cinturón y luego la metió dentro, necesitando sentir el contorno de la figura de Genwibar y la promesa de un verdadero amigo recuperado. La mayoría de los Drows se habían marchado ya, pero Harlasle no había terminado. Mantuvo la torre mágica de Caer Gromp en su lugar, y solo podía esperar que el Lord Draigo hubiera tomado las palabras de Kinmuriel a pecho. Fuera, Harlasle pasó por una serie de pequeñas cámaras en la esquina posterior izquierda de la gran entrada. Kinmuriel le había mostrado el camino y parecía como si hubiera pocos obstáculos o centinelas que le bloquearan, pero todavía estaba nervioso, más que en cualquier otro momento de esta misión de rescate. No conocía a Draigo Kik generando gotas de sudor, qué raro espectáculo, en su frente. No era la perspectiva de los guardias, o incluso enfrentar a un enemigo brutal que supiera a su lado. No, era la perspectiva de enfrentarse al único que esperaba salvar. Terminó de bajar a la subestructura del castillo y se trasladó por un largo pasillo a un trío de puertas. Ante él yacían más de 4 centinelas de Draigo Kik, atados y amordazados, 2 despiertos y los otros todavía bajo los efectos del veneno del sueño Drow. Harlasle se quitó el sombrero ante ellos mientras se acercaba a la puerta del centro.
Respiró hondo y se abrió paso con mucho cuidado de cerrar suavemente la puerta detrás de él. Había entrado en una gran bodega llena de arcos bajos, que conectaban los apoyos de piedra maciza para el castillo. Afortunadamente, Caergrom no había hundido sus raíces en esta parte del castillo. Harlasle se movía lentamente, manteniéndose pegado a la piedra de los contrafuertes, tratando de coger el tino de las polvorientas y antiguas catacumbas. El olor a descomposición flotando espeso aquí, y muchas criptas se alineaban en las paredes, abiertas a la zona principal, sus restos óseos acostados en un estado de reposo eterno, muchos de ellos con los brazos cruzados, otros con huesos caídos. Espadas oxidadas y coronas empañadas, túnicas andrajosas y decaídas y cosas espeluznantes revoloteaban alrededor de los bordes de la visión. Infraluz de Harlasle, pero la oscuridad era demasiado completa para que consiguiera una visión precisa del lugar. Se puso en cuclillas al lado de uno de los arcos bajos y sacó una pequeña bola de cerámica de su cinturón. Se la llevó a los labios y le susurró el comando y luego la arrojó más profundamente en la catacumba. La pelota rodó y rebotó y estalló en llamas, mientras se asentaba, escupiendo chispas que encendieron el polvo a su alrededor, y parpadeando con la intensidad de una antorcha, arrojando sombras extrañas a su alrededor. «Ven a jugar, hermosa dama», dijo Harlasle en voz baja. Se quedó inmóvil en su lugar y escuchó y pensó que algo o alguien se había arrastrado detrás de otro arco bajo, no muy lejos de él. «No es razonable», dijo, moviéndose en esa dirección, pero sus palabras fueron más una ocurrencia tardía, pues su concentración seguramente estaba en otra parte. Llegó cerca de arco bajo y se detuvo, las sombras bailaban. De repente, una de esas sombras no era una sombra, sino la medusa saltando hacia él mientras él se daba la vuelta para recibir el ataque, con los ojos rojos en amplitud, su mirada asesina cayendo sobre él. Harlasle la vio en toda su horrible gloria, y sabía sin duda que solo el parche del ojo lo había salvado en este caso, que sin su poderoso ente mágico, su piel ya se estaría convirtiendo en piedra. Convocó sus habilidades Drow innatas, su afinidad a las emanaciones mágicas de la infraoscuridad, y produjo un globo de oscuridad impenetrable a su alrededor y la medusa, robándole a ella su arma más poderosa. Al mismo tiempo, su mano izquierda bombeó, su brazalete le proveía de dagas que lanzar a su enemiga, y él cogió una daga en la mano derecha también, y chasqueó su muñeca para alargar el arma en una espada, que extendió delante de él, con la esperanza de mantener a la medusa y su cabello de serpientes venenosas vivas, lejos de él. Al ver que no la golpeaba con su insistente arma, él empujó más lejos, y aún así no golpeó nada más que el vacío, y sabía que su enemiga se había deslizado a un lado. Totalmente ciego y desvalido totalmente, no eran la misma cosa con Harlasle. Había consignado el área con cristalina memoria, y ahora se movía sin vacilación, deslizándose hacia abajo y alrededor para mantener bajo la arcada, una apertura no superior a los hombros. Salió de la oscuridad mágica, tan pronto como cruzó debajo, lanzando su espalda contra el contrafuerte de piedra. Casi se tambaleaba, sin embargo, pues desde este nuevo punto de vista, observó ante él al hombre que había llamado amigo por décadas. Artemis Entreri permanecía perfectamente inmóvil, por supuesto, aunque seguidamente había estado en medio de un movimiento cuando él había mirado a la medusa. Estaba inclinado hacia arriba y contra el costado de Dalye, como si tratara de golpear a un lado, y no hacía falta mucha imaginación para Harlasle a imaginar la escena que había provocado esta tragedia. La distracción casi le cuesta caro a Harlasle, pues distinguió de la persecución de la medusa solo en el último instante. Dio un salto a distancia y se dio la vuelta para enfrentarse a su némesis, pero no para mirarla. En cambio apuntó una varita al nivel de su cabeza. Escuchó con atención la siseante aproximación de sus serpientes mientras se movía dentro del rango de ataque a él, mientras él decía la palabra de comando, y luego exhaló un suspiro de alivio cuando la sibilancia cesó abruptamente y oyó a la medusa tropezar hacia atrás. Harlasle se atrevió a abrir sus ojos para ver a la poderosa criatura forcejeando y tambaleándose, con la cabeza sumida en una gota de baba viscosa, y sus manos también se habían quedado rápidamente atrapadas cuando ella había tratado de raspar la sustancia pegajosa con ahínco. Una de las serpientes se liberó de la sustancia viscosa, ondulando hacia Harlasle amenazante, aunque la medusa estaba demasiado lejos como para que golpearle a él. Sin embargo, la serpiente liberada podía guiar a su enemigo, se dio cuenta,
sin conocer la relación entre una medusa y esas serpientes, o si ella podría, tal vez, ver a través de los ojos de la criatura. Así que él disparó otro pegote en ella. Este la capturó por la parte central y la sujetó contra el lateral de la arcada de piedra. Pensó en ir y terminar de rematarla, pero se contuvo, pensando que tal vez Lord Draigo sería más agradable en sus futuros encuentros si dejaba que la miserable y poderosa criatura viviera. Observó durante unos instantes más, hasta que estuvo seguro de que ella estaba verdadera y completamente atrapada. Jarlasle se dirigió a las estatuas, y rápidamente localizó la tercera, la de Afafrenfere, no demasiado lejos. De otra de sus muchas bolsas, el mercenario Drow extrajo una gran jarra y la puso en el suelo a medio camino entre el monje y los otros dos. Tomó un profundo aliento, inseguro sobre si esto iba a funcionar. Incluso Grom, que lo había ideado para él, podía ofrecer ninguna garantía. E incluso si funcionara, el archimago había advertido, la conversión de la carne a la piedra, y luego de vuelta a la carne, traía consigo una conmoción tan tremenda para el cuerpo que muchos podrían no sobrevivir a una u otra de las transmutaciones. Entreri y Dalye, susurró el Drow a sí mismo, tratando de reunir su resolución. Vigorosas almas. Miró al monje y solo pudo encogerse de hombros, ya que él se preocupaba poco por el extraño. Hizo saltar el corcho de la botella y dio un paso atrás mientras el humo comenzó a derramarse, llenando el área y oscureciendo su visión. Su primera indicación de que su poderoso hermano había tenido éxito fue el sonido de empujones, cuando Entreri y Dalye, carne una vez más, tropezaron y cayeron, tratando de zafarse de la maraña. Entreri gritó, «No». Y Dalye simplemente gritó, y por el otro lado, el monje saltó a la vista, aterrizando en una postura defensiva, con un brazo para protegerse los ojos, el otro levantándose al ataque. «Estáos tranquilos, amigos míos», dijo Jarlasle, dando un paso hacia adelante y recogiendo la jarra cuando la niebla empezó a disiparse. «La batalla está ganada». «Tú», gritó Entreri, claramente horrorizado e indignado, y se lanzó hacia Jarlasle. Artemis interrumpió Dalye, e interrumpió, también, la carga de Entreri, bloqueando su camino. «Eres muy bienvenida», dijo Jarlasle secamente. «¿Quién eres tú?», exigió Dalye. «Jarlasle», contestó Entreri antes de que el Drow pudiera. «A su servicio», coincidió Jarlasle, inclinándose bajo en una reverencia. «De hecho, ya en su servicio», añadió, y chasqueó sus dedos, rompiendo otra antorcha cerámica mágica. La dejó caer al suelo, mientras cobraba vida, revelando la adherida medusa claramente a los demás. Aún así, ella luchaba contra la piedra del contrafuerte, una serpiente enroscada amenazante sobre su cabeza cubierta de mugre. «Podrías requerir gratitud», escupió Entreri en él. «Llamémoslo equilibrio», entonces, respondió Jarlasle. «O dejamos nuestra pelea para otro momento y lugar, cuando estemos a salvo de Lord Draigo y sus secuaces». Dalye le devolvió la mirada, claramente alarmada, al igual que a Afafrenfere. «Vamos», les decía Jarlasle. «Es hora de irse. Habéis estado aquí desde hace mucho tiempo». «¿Cómo es esto posible?», preguntó Dalye, mirando a su alrededor en la catacumba poco familiar. «Estábamos en la habitación, el suelo ajedrezado. Drist y Efren cayeron». «Ellos están bien», le aseguró Jarlasle. «Ya han escapado de nuevo a Luskan». «¿Desde cuándo?», preguntó Afafrenfere. «Vosotros tres habéis servido como decoración para el castillo de Draigo durante muchos meses», explicó Jarlasle. «Durante más de un año. Es la primavera de 1466 en Toril». Tres expresiones aturdidas se volvieron hacia él, pues también Entreri parecía solemne por la noticia. «Rápido», les dijo Jarlasle. «Antes de que la medusa se retuerza libre, o Lord Draigo nos encuentre». Comenzó a distanciarse a un ritmo acelerado, los otros tres siguieron en fila. Afafrenfere y Dalye se quedaron sin aliento ambos cuando regresaron a la ajedrezada sala de entrada, para ver una torre construida bloqueando la pared del fondo, pero lo más llamativo de todo, y más satisfactorio para Jarlasle, con mucho, fue el suspiro de resignación ofrecido por Artemis Entreri, que conocía a Jarlasle lo suficientemente bien como para no necesitar explicaciones detalladas. «Y de dentro», explicó Jarlasle,
haciéndose a un lado y señalando a la puerta de la torre y un soldado Drow en pie de guardia. Os voy a mostrar la puerta, y la puerta os mostrará Luskan. Ambarkris, dijo a Fafrenfere. No me iré sin ella. Tu galante amiga enana fue la que me trajo hasta aquí, por supuesto, respondió Jarlasle. Efren y Drist, exigió Dalye. Probablemente con Ambarkris por ahora, y sí, de vuelta en la ciudad de las velas. Ahora, iros, os lo ruego. A Fafrenfere y Dalye, ambos, miraron a Entreri. Confiad en él, admitió el asesino. Porque, ¿qué otra opción tenemos? De hecho, añadió, mirando fijamente al más odiado Jarlasle. Solo porque no tenemos otra opción. El monje y Dalye se dirigieron a la torre, pero Entreri se contuvo, y se paseó de pie justo ante Jarlasle. No me he olvidado de lo que me hiciste a mí, dijo. Ni los años de tormento que sufrí a causa de tu cobardía. Hay más en la historia, le aseguró Jarlasle. Algún día, tal vez, oigas el relato en su totalidad. Lo dudo, respondió Entreri con un gruñido y partió detrás sus compañeros. Miró hacia atrás un par de veces, pero parecía más que miraba hacia afuera con cautela para Jarlasle, como si esperase que el Drow le apuñalara por la espalda, literalmente este momento. Jarlasle no dijo nada más y dejó que se fuera. Había esperado que su osado, y caro, rescate pudiera incluso ponerlo en pie de igualdad con el hombre, una vez más, pero él siempre había sabido que esa esperanza enraizaba más en su corazón que en su razón. Artemis Entreri había sido torturado durante décadas como esclavo de Erzgoalecni, y Jarlasle tenía pocos argumentos contra la verdad de que gran parte del sufrimiento de Entreri había sido su culpa. Artemis Entreri no era un hombre que perdonara. Un destello de la señal en el segundo piso de la torre Jarlasle mostró que el trío y los guardias restantes habían pasado por el portal mágico de nuevo a Toril. Con un canto rápido, el Drow desarmó la torre, que volvió a un simple cubo en el suelo, y más que un poco del castillo de Draigo llovía desde arriba mientras la estructura intermedia desaparecía. El gran balcón de la sala se desplomó en ruinas. Cuando acabó el estruendo, Jarlasle se dio cuenta de que no estaba solo, y he aquí que era Kim Muriel que entraba desde el ala extrema del castillo para recoger el juguete de Grom. ¿Está todo terminado?, se preguntó con raro sarcasmo Kim Muriel, tirando el cubo a Jarlasle. Has llevado a Lord Draigo a un entendimiento. Él desea desesperadamente las respuestas que estoy descubriendo en mi comuna con los sillitas, explicó Kim Muriel. ¿Y estás dispuesto a proporcionar esas respuestas? En el tumulto de los próximos días, vamos a encontrar un valioso aliado en el señor Draigo Kik, y en sus compañeros. Jarlasle miró a su alrededor a la sala de entrada en ruinas y se rió de lo absurdo. Aliados, entonces, dijo con una risita. Ahora te ruego que abras una puerta, quisiera estar fuera de este lugar. Por supuesto, pero a puerta de Baldur y no a Luskan. Jarlasle miró con curiosidad. Tu papel en este juego se terminó, amigo mío, explicó Kim Muriel. Entidades poderosas buscan a Drist. No necesitas recordármelo, pero esa es una preocupación para otros de Bregan de Aerte y no para Jarlasle. Atrogat está en Luskan, argumentó Jarlasle. Le devolveré a tu lado en el corto plazo. Jarlasle miró a su compañero con severidad, e incluso acariciando un pensamiento de traicionar a Kim Muriel en este punto. Pasó rápidamente, no obstante, cuando Jarlasle consideró la reacción de Entreri a él. Tal vez sería mejor al modo de Kim Muriel.